Queridos amigos, en su primera aparición nos prometió que iba a traernos más información nuestro querido Martín Morales. ¿Cómo anda? Todo bien. Vamos a hablar sobre películas canceladas, secuelas canceladas. Un programa muy cultural en el día de la fecha y me gusta eso. Les dije que íbamos a hablar sobre dos películas muy conocidas que casi tuvieron una secuela. Una segunda parte. Cuando hablamos de secuela es una continuación directa de la anterior. A veces muy esperado. Hay películas que quedan en la primera y el público está pidiendo una dos. Dejo Forrest Gump para el final. Vamos con la otra, que es más o menos de la misma época, que es E.T. E.T. Peliculón. E.T. iba a tener una secuela, una E.T. 2 iba a tener. Vamos a los hechos. ¿Qué fue lo que sucedió? Y yo leí el guión de esa película que no existió y también leí la trama de la otra película de Forrest Gump, así que les voy a contar, traje como un resumen de qué iba a suceder. El tipo consigue. 1982 Steven Spielberg dirigió y estrenó E.T., película El extraterrestre, que fue una revolución de taquilla, en su momento la película más taquillera de la historia hasta ese año, superando Star Wars. ¿En qué año? 1982. Yo pensé que era más cercana en el tiempo, más cercana a nosotros. No, mira, 1982. ¿Se acuerdan más o menos la historia, no? De E.T. aparece en la Tierra, esta nave. Elliot, que va al bosque, se encuentra, después se despiden y demás. ¿Se acuerdan toda la historia de el gobierno busca al extraterrestre, etcétera? Pero termina con Elliot despidiéndose de su amigo, que se va a su casa. Exacto. ¿No? Así terminaba la película, fin. Terminó. Y Universal Pictures, que es la productora detrás de E.T., dijo: tenemos la película más taquillera de la historia del cine, tenemos que hacer una secuela. Hagamos 10 más. Hay que hacer una película más. E.T. 10. Claro, lo llamaron a Steven Spielberg. Steven Spielberg no tenía proyecto todavía armado para una siguiente producción, así para ser él. Por lo tanto dijo, bueno, vamos a ver qué pasa. Estaba sin laburo, como quien dice. La llamaron a Melissa Mathison, que fue la escritora de E.T., o sea, la guionista. Repetían equipo para hacer una segunda película. Se reunieron y empezaron a escribir el guión. El guión se llamó, o sea, la película se iba a llamar E.T. 2, Miedos Nocturnos. Ese era el título de la película. Más oscura, me parece, ¿no? Claro, acá la historia trataba de lo siguiente, se las resumo en 2 minutos. Elliot ya se despidió de su amigo, era como una continuación directa, Elliot. Ya boludón pensé que era decir. Como ya más grande, un huevón. Era continuación directa. De 20 y pico, viéndolo. Elliot con su familia, imagínense el trauma que le sucedió después de todo lo que pasó, casi se les muere ahí cuando estaba todo pálido. Casi se murieron los dos porque había una simbiosis entre ellos. Casi se mueren todos, entonces fue un despelote tremendo, con Drew Barrymore ahí chiquitita. Un despelote tremendo. Bueno, Elliot y la familia estaban como muy cambiados por toda esta experiencia que le sucedió con E.T., con un extraterrestre. Imagínate estar con un extraterrestre, ¿no? No es para mí. En mi barrio lo que hubiera sido. Sánchez. Extrañan a E.T. Hay varios. La familia empieza a extrañarlo a E.T. Claro. Entonces, una noche, Elliot dice en esta idea de extrañarlo a su amigo, viste que creaba cosas raras, artefactos raros, creó como una máquina para poder conectarse con E.T., con cuando sonaba. Porque la hizo E.T. en un momento, con una rueda de bicicleta, un teléfono, no sé qué cosa, se había podido comunicar con su planeta. Él como que mejora eso como para tratar de comunicarse con E.T. E.T. Phone Home. E.T. Phone Home. Los días pasan, las noches pasan, hasta que una noche, una tardecita, el aparato que él crea empieza a hacer ruido, como diciendo, E.T. está cerca. ¿No? E.T. está cerca. Él como que va a ver la intensidad de la máquina a dónde lo lleva y lo lleva a un bosque. Y en ese bosque, que es el mismo bosque de la primera película, aparece una nave. Una nave exactamente igual a la de la primera película. Se abre la puerta y no baja E.T., sino que bajan un montón de ETs. Enfierrados. Y dicen, tirate al piso, flaco. Un montón de extraterrestres aparecen que son de la misma raza que ET, o sea, son el mismo bicho, pero violentos. Y ahí se empiezan a... Se volaron. Claro, se empieza como a contar la historia de que en el planeta de ET están en guerra entre los dos bandos. Y los del ET de la primera película eran los buenos y estos son los violentos malos que habían perseguido a ET para ver a dónde iba, dónde escapaba, y habían llegado a la Tierra. Entonces esa es la razón de por qué estos bichos malos estaban llegando a la Tierra. No estaba mala, ¿eh?
Hasta ahí, bien. Bueno. En esta aparecen los bichos y lo raptan a Elliot. Se lo llevan a su planeta. Sí. Entonces ahora esta segunda película es la historia inversa a ET. Ahora el que tiene que volver a casa es Elliot y no ET. O sea, Elliot from home. Sería algo así. No estaba mal. Y se reencontraba con el ET. Se reencontraba con el ET bueno, había un abrazo, llorar y después pasaba lo mismo. Y después agarrar la Glock que tengo abajo de la cama, le dijo ET, estamos en guerra, flaco, ¿qué venís acá? Ahora, ¿se acuerdan del ET del cine nacional? Sí, Monguito. Con el 9%. ¿Cómo no? Esas películas. Podía aparecer también ahí, en este quilombo de guerra. Bueno, Spielberg, cuando leyó el guión que le escribió la Mattison, dijo, esto es una cosa muy rara. Te volaste. Esto primero dijo que era mucho más oscura que la primera, había guerra, la primera como más familiar, era dramático todo lo que pasaba, era emocionante, pero no. Había perdido la inocencia hasta que en 1983, mientras estaban en negociación para hacer la película, a Steven Spielberg se le apareció la idea de Indiana Jones. Y dijo, me voy con George Lucas a hacer Indiana Jones y dejamos ET acá. Así que ET 2 por Steven Spielberg nunca se hizo. Primero, no le gustó el guión y segundo, apareció Indiana Jones en su camino. Bueno, no está nada mal. Si uno se va a poner nostálgico y decir, che, ¿por qué no tuve ET 2? Bueno, tuviste Indiana Jones. Está bien. Tuviste Indiana Jones. Va, buen cambio. Esta secuela no se hizo y nunca se va a hacer porque además ya está el guión, está en todos lados. Es como para qué hacerla si ya todo el mundo conoce de qué se trata. Forrest Gump 2. A ver. Otra película que también se iba a hacer, 1994 en este caso. Me emociono con Forrest Gump. Robert Zemeckis, su director, Robert Zemeckis, el creador de Volver al Futuro y de tantas otras de Roger Rabbit y de tantas pelis. Crack absoluto. 677 millones de dólares fue la recaudación de Forrest Gump en los cines, con 6 premios Oscars ganados. Mejor película, mejor director y mejor actor para Tom Hanks. Y efecto especial, efectos especiales, guión adaptado y demás. Y ganó eso que no muchas películas tienen, que es ante el zapping y no hay no tenés nada decidido. A ver, deja esa, a ver que un rato la vemos. Forrest Gump, la primera película, quizás es un dato que muchos conocen y otros que no, está basada en un libro llamado Forrest Gump de Winston Groom, que él lo había escrito antes y cuando vio el éxito que tenía la historia adaptada en cine dijo, tengo que sacar un segundo libro, a ver cómo continúa la historia. Por lo tanto, 1994 estrenó la peli, 1995 Winston Groom dijo, saco el segundo libro. Mirá. El segundo libro se llama Gump y compañía. Gump y compañía. Gump and Difícil. Sí, Gump y compañía. Gump and Co. Te dijo, me tengo que hacer el quincho, dijo el tipo. Me tengo que hacer la pileta de casa, saco el segundo. Yo lo leía ese libro hace rato, así que les traje un resumen de qué es lo que pasa. Uy, a ver, me encanta. Porque quizás lo leen, es medio difícil de encontrar en español. Yo lo leí online porque es medio complicado, pero bueno. La historia de Forrest 2 es la historia, empieza con el relato, es como una continuación directa también. Es como termina la primera peli. Recordemos que lo deja en la parada de colectivo. Claro, y se sube al bondi el chiquitito. Exactamente. El pequeño Forrest. Y es la historia de Forrest con su hijo. Correcto. Con el Forrest Jr., ¿no? La historia continúa de esa manera en la relación entre padre e hijo y suceden varias cosas negativas en la vida de Forrest Gump. Primero, muere Jenny. Claro. Bueno, sí. Había muerto. Ya había muere, muerto. pero la muerte como que le trae mucho problema. El vacío empieza a sentir. Se confirma biológicamente que él es el padre del niño, que era una duda que había quedado en la primera, acá como que te lo confirma el autor. Había mala gente que decía Jenny se lo invocó antes de morirse. Antes de morirse. La peor noticia de todas para Forrest Gump es que la empresa de camarones entra en bancarrota. Sí, obvio. Entra en bancarrota, hay distintas explicaciones de por qué pasa, todo eso, pero no. Entonces él tiene que volver a conseguir un laburo porque se queda en la calle. ¿Y el teniente que a todo esto? Porque él era socio, ahora, ¿no? Sí, ahora vamos con el teniente. el Forrest Gump empieza a vender enciclopedias puerta a puerta. Qué linda la música. Lloro con esta música que nos pone Nico Sobrón. Empieza a vender enciclopedias puerta a puerta y entra en una casa, en una de esas para vender, que es de una mujer millonaria que no sabe quién es, una mujer con mucha plata, y descubre en esa casa, como que se hace amigo de esta mujer, y descubre que esta mujer
es como heredera de Coca-Cola. Mira. Acá empieza el delirio. Bueno, pero igual tenía mucha suerte Forrest Gump, o mucha casualidad. Mucha casualidad, mucha suerte y mucha cosa también basada en la vida real. Claro, ¿no? En la historia real. Estuvo presente en todos los hechos de la historia de Estados Unidos de los 50 en adelante. Tal cual. Entonces él como que se afana la receta de la Coca-Cola y empieza a hacer su propia Coca-Cola, ¿no? La Buba Cola. El tipo insistía. Se empieza a hacer su propia cosa y llega con esta marca a Washington. Okay. A hacer como la copia de Coca-Cola, muy parecida en el gusto también. Y se encuentra en una plaza con el teniente Dan. Ya no es el gordo Dan, es el teniente Dan. Sí, había engordado. El teniente Dan había engordado y era el gordo Dan de repente. Está arruinadísimo. A la acá le cortaron las piernas también. También. Está arruinadísimo el teniente Dan. Sí. Está hecho pelota, no tiene nada. Entonces se separó, tenía una novia en la última. En la última parte, una novia oriental, exacto. Estaba en una mal. Piernas nuevas, teniente Dan. Entonces, junto al teniente le dice, ¿qué hacemos? Porque también la cosa de Coca-Cola estaba mal. Se lo suma. Siempre si vos fundás una fábrica de gaseosas, yo me voy a laburar con vos. Le arrancaba todo de vuelta. Yo seré tu maquinista. Venite para acá, le dice. ¿Y dónde van? A la Marina. ¿Por qué llegan a la Marina? No se sabe por qué. Pero lo mandan a Forrest Gump con el teniente a una misión secreta en Irak. Mirá. En Irak. Rara. Donde se encuentra con el presidente en ese momento, Ronald Reagan. En Irak. O sea, ¿por qué no se sabe? Pero está ahí, ¿no? En ese viaje, Forrest Gump termina en Alemania. Y él, tirando, es la escena, tirando una... Esto lo cuenta el autor de una manera muy rara. Tirando una botella de esta Coca-Cola falsa por el muro de Berlín, alguien quiere devolverla para el otro lado y se empieza a romper el muro. De una cosa muy rara. Entonces Forrest Gump está como es protagonista en la caída del muro de Berlín. Mirá, con la Manaus de ellos. Claro, con la Manaus, con la Cuba Manaus. Después de acá a Forrest lo reclutan para la guerra del Golfo. No. Siempre era todo igual. Cero ingenio. Para capturar. Igual era un héroe de guerra el tipo. Sí, está bien. Para pero capturar. Tenía un hijo. Demostró valentía. El hijo no está más. El hijo está ahí. Se quedó ahí. Para capturar a Saddam Hussein en todo esto, ¿no? Vuelve a los Estados Unidos y conoce a los Clinton. Claro. Pero más para una pistola desnuda que para una Forrest Gump. Sí. El capítulo de Jeffrey Epstein también aparece, conoce a Clinton, a Jeffrey. Y la película termina en cana. ¿Saben cómo termina el libro, sería en este caso? Con él contándole toda esta historia a un periodista. Ese periodista escribe un libro, lo publica, llamado Forrest Gump, y eso se transforma en una película que es la primera película. Es como un loop. Como un loop. Y termina con el encuentro entre Forrest Gump y Tom Hanks en los premios Oscar, ganando él el premio Oscar por la película que es de la historia suya. Por suerte no se hizo entonces. Esto Tom Hanks lo leyó y dijo, yo no me sumo a esto, pero ni en pedo. Yo no me sumo a esto, así que dijeron que no. Y aparte, luego del 9/11, dijeron, no podemos meternos con Saddam Hussein, Irak y demás, así que esto no se puede hacer.